Listo. Buen día. Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta sección, a la lectura del texto de Un Curso de Milagros. El día de hoy vamos a, la parte número 2, al capítulo número 2, y veremos la sección 4, la curación y la liberación del miedo. Estamos aquí esperando para compartir el link. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha venido estas sesiones? ¿Qué les ha quedado? Compartan. El capítulo 12 es la separación y la expiación, y hoy veremos la sección 4, que es la curación y la liberación del miedo. Vamos a dar inicio, vamos a entregar este instante, este momento, este tiempo, a pedir guía y a aceptar también, aceptar ser guiados. Entonces, cerremos nuestros ojitos, calmemos unos minutitos nuestra mente y reconocernos. Al cerrar nuestros ojos, centra tu mirada como si fuera hacia el centro, en el entrecejo, para calmar un poquito, para quietar la mente, para permitir que los pensamientos se hagan a un lado a voluntad. Ahí ejercemos nuestra voluntad, nuestra decisión de que todos los pensamientos se aquieten. Y tomamos una respiración. Y exhalas lentamente. Y observa esa lucecita que está, ese brillo, esa chispa divina. Recordar que hemos sido creados a semejanza de nuestro Padre, quien es puro amor. Espíritu Santo, sé tú quien dirige, pues simplemente queremos seguirte, seguros de que tu dirección nos brinda paz. Acepto ser guiada y que las palabras que aquí vamos a recibir de esta lectura nos ayuden a encontrar la paz y el camino de regreso a casa, de donde nunca nos hemos ido. Gracias. Bienvenidos. Para continuar con esta parte, este capítulo 2, la separación y la expiación, hoy hablaremos de la curación y la liberación del miedo. No sin antes recordar que estamos reinterpretando las palabras que conocemos y que utilizamos en nuestro mundo dual, en esta dualidad o en este mundo corporal, y que lo hacemos a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. La curación no está, y desde aquí lo empieza a mencionar, la curación nosotros la tenemos entendido como que te enfermas
y buscas cómo sanarte, cómo curarte. Pero aquí la curación habla de reconocernos, de volver a ser lo que somos. O sea, considera el curso que la curación es en nuestra mente. ¿Sí? El milagro es el medio. Recordemos también los principios de los milagros, que nos habla al inicio del texto, que obrar milagros es natural, porque es a través del amor, y si hemos sido creados por Dios, que es puro amor, nosotros somos puro amor, y estamos recordando eso. Y la expiación, que también lo hablábamos ayer, es recordar esa unidad, es a través de la expiación que vamos a ser curados. Dice, hablar de una curación milagrosa, habla entre comillas, es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes, la realidad espiritual y la realidad corporal. Esas son las dos realidades y a veces queremos a través de ese ser divino, ese Hijo de Dios, que nos vaya bien en el mundo. Pero aquí nos está hablando, no confundamos. Una cosa es el ser y otra cosa es el cuerpo. Una curación no es un milagro. Una curación no es un milagro, sino es lo que somos. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es un resultado. La expiación, al completarse, nos habla el libro de que no es que nosotros la hagamos, sino que vamos perdonando nuestras creencias, nos vamos reconociendo y vamos poniendo eslabones a esa cadenita para que se logre la expiación, que no la hacemos nosotros, sino que es el Espíritu Santo a través de todas las mentes, que viene siendo una, y reconocerse. Por eso dice el último milagro. O sea, nosotros hacemos un perdón, una expiación y estamos colaborando. Y dice, es irrelevante qué clase de error se aplica a la expiación. O sea, si es algo que pensemos de carencia, de enfermedad, de juicios que hacemos hacia alguien más, a nosotros mismos, a Dios, o sea, es irrelevante, simplemente hay que seguir aplicando la expiación, pidiendo, entregando. Toda curación es sencillamente una liberación del miedo. Estamos en este mundo, en este personaje, y estamos siempre con miedo al futuro, a lo que nos pueda pasar, a la familia, hasta incluso a veces buscamos a qué podemos tener miedo. Vemos las noticias, ay, eso también me puede dar miedo, no me había dado cuenta, y entramos a eso. Es como ir a una casa del terror cuando hay tantas cosas y todavía vamos y pagamos para sentir más miedo. Entonces, estamos en este mundo en el miedo siempre. Y dice, toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. Por lo menos en ese instante que estamos pidiendo expiación, entregando algo, sin miedo a qué respuesta me van a dar, sino lo entrego porque me siento con la plena confianza de que ha sido expiado. Se deshace esa idea en mi mente y por lo tanto veré cambios en la forma. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. ¿Sí? O sea, ese miedo de que esa curación voy a desaparecer, qué me va a pasar. Entonces a veces ese miedo nos detiene y vamos como que cautelosos, poquito a poco, pero es nuestro propio miedo que nos inventamos y a través del cual nos movemos. Bueno, lo voy a leer completito. Dice, vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es su resultado. Es irrelevante qué clase de error se aplique a la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo.
Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles, en el nivel mental, en el nivel corporal. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta, es acá donde estamos en el cuerpo, es una mentalidad no recta porque nuestra mente recta estamos en la perfección. Es el resultado de una confusión de niveles. Recuerden que estamos siempre hablando de esos dos niveles en que nos movemos, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en el que se originaron. Solo la mente puede errar. Solo en nuestra mente podemos tener esos pensamientos de carencia, pero en nuestro ser no puede suceder eso. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Entonces aquí nos está hablando de que dentro de nuestro mundo, de nuestro este mundo físico, nosotros creemos en esos errores, y por eso, como creemos en la enfermedad, la vemos, por eso dice que solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento. O sea, si nosotros creemos en la enfermedad, vemos a alguien enfermo y estamos cerca, decimos, ay, me va a contagiar, o sea, ahí estamos fabricando algo. Entonces el cuerpo, dice, solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento. O sea, el cuerpo responde a ese pensamiento porque tenemos ese poder y nosotros tenemos que aprender a negar eso. Es que esto no es real, esto no es de Dios. O sea, nosotros podemos con eso negar que, y quitar esa creencia que tenemos por eh, un pensamiento real. O sea, esto no es de Dios, ¿por qué habría de enfermarme? Y quitar toda esa cadenita de causa y efecto. Es que si está enfermo, me va a pasar, pero podemos detener un pensamiento. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede da lugar a todos los síntomas físicos. Y sin juzgarnos, sin decir, bueno, no lo logré, si me enfermé, o sea, sucedió, me trato, me curo aquí dentro de esto y ya, seguimos adelante. Lo entregamos a la expiación. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. Bueno, aquí nos está diciendo, sí, si tú crees que estás enfermo y tienes todos los síntomas, pues tomas algo y sigues adelante. Y recuerden, entréguenselo al Espíritu Santo. No sé por qué estoy viviendo esto, pero te lo entrego. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. O sea, creemos que si ya llegó la enfermedad, ya, o sea, ya necesito curarme, no hay otro remedio, pues lo hacemos. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de estos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de estos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Nuestra mente recta simplemente está en el amor y ahí es donde va a crear, no a fabricar. Nuestra mente errada fabrica enfermedad, dolor, sufrimiento. El 3 dice, solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. O sea, nosotros reconocer, bueno, si ya estoy aquí, si estoy en este cuerpo,
dime, Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi camino? ¿A dónde tengo que ir? ¿Sí? Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. O sea, el cuerpo es un recurso de aprendizaje, pero no es la lección, sino el propósito que le pongamos a ese cuerpo. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. O sea, por eso es que estamos aquí, por eso es que coincidimos en ciertas situaciones con ciertas personas, porque es un medio de aprendizaje. No es como lamentarnos por qué me encontré esta persona, por qué me pasó esto, sino que tengo que aprender de aquí. Lo peor que puede ocurrir cuando se usa indebidamente es que no lo faciliten. O sea, si no vemos esa situación con otro propósito, pues puede confundirnos como que para qué. De por sí, un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. Recuerden, el cuerpo es un recurso de aprendizaje. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Si uno niega ese desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder en sí mismo. Bueno, este texto está como muy intenso, pero entiendo y les comparto de lo que me va dejando esta lectura, que nosotros dentro de nuestro mundo, de nuestro espacio, espacio, tiempo y forma, le damos mucha importancia a nuestro cuerpo y a través de él lo debemos o lo podemos utilizar para sanar nuestra mente, reconociendo eh, que no es que somos eso, no somos un cuerpo, es como lo vemos, es un vehículo que utilizamos para nosotros reconocer los errores de enfermedad, de carencia, de dolor, y que lo utilicemos como aprendizaje, que le demos la importancia que tiene, del cuidado que le vayamos a dar, pero con ese propósito diferente, que no le demos, que también ayer lo hablábamos, no es el altar de Dios, no es donde habita Dios en el cuerpo, sino en la mente. Y que si lo utilizamos de esa forma, nosotros podemos eh, cada situación que vivamos en este mundo físico, en esta experiencia, podemos ver a qué hay detrás de esa situación. Si alguien me ofende, es como, ¿qué me genera esa ofensa? No, no es el motivo de por qué la ofensa, sino qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, porque generalmente viene y nos trae alguna culpa que tengamos. Entonces utilizamos el cuerpo, las situaciones, las relaciones humanas para encontrar qué hay detrás de eso. Y que el cuerpo pues no lo podemos negar porque sentimos y nosotros nos basamos en percepciones, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, entonces le damos mucha importancia, pero si nos detenemos y que esto siempre lo hagamos a través de nuestra guía, nuestro ser superior, nuestro yo ilimitado, o sea, ¿qué tengo que aprender de aquí? Y no hacer negaciones como, ay, este cuerpo no es real, porque no lo estamos creyendo, o sea, no lo creo porque lo estoy sintiendo. Y poco a poco nosotros vamos a ir soltando la creencia, no porque hayamos aprendido más, sino porque vamos viviendo experiencias de amor diferente, no entre un cuerpo a otro, sino en nuestra mente esa sensación de decir, es que me siento, me identifico con el otro, me veo en el otro también. Entonces ya no tienes ganas de ofender a nadie porque dices, no, o sea, ¿cómo? Si también es el Hijo de Dios, también
fue creado a imagen y semejanza, entonces va cambiando nuestras interacciones. Dice, todos los remedios materiales que aceptas como medicamentos para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Bueno, esto está más que claro. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curar por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. No porque tomamos algo, si estamos creyendo en ese cuerpo, nos van a castigar, no, simplemente eso es lo que creo, lo hago y ya. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. Que si alguien tiene una enfermedad muy grave, que aquí le ponemos niveles y le ponemos grave, tenemos miedo como de esa expiación porque nos sentimos como a lo mejor tan culpables o a lo mejor nos sentimos tan vulnerables que hacer una expiación puede implicar más miedo que confianza o que una paz. Entonces, no, no hay problema, o sea, entrega otras cosas. En este caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. O sea, no creo que una expiación me vaya a curar, entonces pues, me tomo un medicamento. Está bien, o sea, nadie nos está juzgando, nadie nos va a juzgar. No hay alguien que esté apuntando a hizo esto, un pecado. No, o sea, no hay nada de eso. Es una oportunidad para sanar otra cosa. Entonces, no pasa nada. Nadie, como yo antes pensaba, es que Dios está escribiendo si hago algo malo, un pecado, y ahí me tiene mi librote, ¿no? Decía, qué miedo. Mejor ni me acerco a él, porque capaz que me saca el error número 1500. ¿Sí? Entonces, no es así. Dice, de por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a o sea, debido al cuerpo. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurriese en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. Entonces, por eso es que vamos poco a poco, pausadamente. El libro nos va llevando así como de la manita. Esta sección se me hace intensa, pero está bien, luego volveremos a revisarla leyendo más y vuelves y dices, ok, van quedando otros conceptos claros. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. Tampoco hay formas en que lo hagamos mal. O sea, la expiación, cuando tú entregas algo, entrego a la expiación, ni idea equivocada de que hay carencia, de que está perfecto. O sea, no hay una forma que tú digas, no, es que así no se hace. Es tú desde dónde viene que lo estás entregando, es tu sentir. De hecho, si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma en que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. O sea, yo entrego la expresión y recibo una respuesta en la forma en que yo necesite. Tampoco aquí nos podemos estar comparando, es que ella hizo una expiación y le fue mejor, o sea, no, nada de eso. Como yo la necesitaba, la recibí, como tú la necesitas, la vas a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. O sea, si uno está enfermo y entregas algo a la expiación y nos curáramos de inmediato, nos daría más miedo que confianza. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hice? O sea, eso, si recuerdan, o sea, si saben, Jesús lo hacía, pero porque él ya estaba en ese nivel, no tenía miedo curar enfermedad. ¿Por qué? Porque ya no veía el cuerpo, veía el ser. Entonces eso proyectaba un ser sin enfermedad, pero él ya no tenía miedo de verlo. Y nos está enseñando a través de este libro, dictado por él, que podemos ir logrando eso en nuestra mente. Pero tenemos que librarnos de ese miedo.
Eso no significa que este sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz. O sea, a como haya recibido la expiación, hasta ahí somos capaces, pero no significa, digo, hasta ahí podemos en ese momento, pero no significa que sea toda nuestra capacidad, sino que hasta ahí estamos aceptando recibir para no caer en ningún miedo. Dice, significa no obstante que este es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora. O sea, no es lo mismo empezar a leer este libro que ahorita, que a lo mejor si lo sigues leyendo y en 5 años ya percibes totalmente diferente el mensaje. Entonces vamos avanzando porque aquí vemos niveles. Dice, el propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante el aumento de miedo. Por eso ese milagro que recibimos es en la medida en que lo aceptemos. Porque si recibiéramos un milagro, no eres perfecto, estás en la luz, o sea, qué miedo. Y no podemos despertar con miedo, sino con amor y poco a poco. Entonces voy a leer estos dos últimos así corriditos y vemos qué más nos deja. Bueno, lo voy a leer todo mejor. La curación y la liberación del miedo. Vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar inapropiadamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es el resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error a todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en que se originaron. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de estos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo facilitan. De por sí, un recurso de aprendizaje no tiene por qué producir verdaderos errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de su capacidad y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Si uno niega
Este desafortunado aspecto del poder de la mente está negando también el poder mismo. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medios de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En este caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a esto. Exponerle prematuramente un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurriese en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma en que le resulte más beneficiosa a aquel que la, que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma en el que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Eso no significa que esto sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que este es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Así es de que esta es la curación y la liberación del miedo. Esta es la sección 4, donde nos está hablando de curar nuestra mente, pensar correctamente y vamos a proyectar un cuerpo diferente, o sea, vamos a proyectar menos miedo. ¿Sí? A eso va. Bueno, entonces aquí dejamos esta lectura, la sentí intensa, pero vemos qué nos va diciendo en los siguientes secciones. Muchas gracias, que tengan un lindo día y que cada instante recordemos lo que en realidad somos y aceptar la guía, aceptar ser guiados. Lindo día.